D.B. Cooper. Ahora, él es el infame secuestrador de aviones que saltó de un avión en 1971. Durante más de 5 décadas, él fue un mito. Un hombre que desapareció en la tormenta con $200,000 y sin dejar rastro. En 1971 no tenemos bases de datos de huellas dactilares como las de hoy. Tampoco tenemos ADN en este momento. El dinero de D.B. Cooper. Pero ¿qué pasa si Dan Cooper no desapareció, sino que regresó? Nuevas pruebas forenses, un paracaídas escondido y un secreto familiar podrían haber finalmente revelado el rostro detrás del mayor misterio de América. El hombre desaparecido. En la víspera del Día de Acción de Gracias, el 24 de noviembre de 1971, el aire en el Aeropuerto Internacional de Portland vibraba con la anticipación previa a las festividades. Las familias se reunían, los viajeros hacían fila y el vuelo 305 de Northwest Orient, solo un corto trayecto de Portland a Seattle, estaba listo para despegar. Entre los pasajeros había un hombre con un traje oscuro, una camisa blanca, corbata negra y gafas de sol. Llevaba un maletín y un boleto bajo el nombre Dan Cooper. Hablaba cortésmente, fumaba cigarrillos y bebía bourbon. Para quienes lo rodeaban, era solo otro hombre de negocios. Pero en cuestión de minutos, todo cambió. Cooper entregó una nota doblada a la asistente de vuelo Florence Schaffner. Asumiendo que era un número de teléfono, ella la guardó en su bolsillo sin leerla. Pero entonces Cooper se inclinó hacia ella. Su voz era tranquila, incluso amistosa. «Señorita, será mejor que lea esa nota. Tengo una bomba». Dentro del maletín había cables, cilindros rojos y lo que parecía ser un detonador. Cooper expuso sus demandas: $200,000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión de combustible esperando en la pista de Seattle. Si no, haría estallar la aeronave en el cielo. Esto no era una amenaza vacía. La tripulación respondió rápidamente. Los pasajeros permanecieron ajenos mientras el vuelo continuaba sin problemas. El FBI se movilizó de inmediato. Cuando el vuelo 305 aterrizó en Seattle, los pasajeros fueron liberados discretamente. Las demandas de Cooper fueron cumplidas: el dinero, los paracaídas y una pista despejada. Él ordenó al piloto y a una tripulación reducida que despegaran nuevamente rumbo a Ciudad de México. Su condición final: volar bajo y lento, con la escalera trasera desbloqueada, algo que solo el Boeing 727 podía hacer. Entonces, en algún lugar sobre los densos bosques empapados por la lluvia del estado de Washington, alrededor de las 8:13 de la noche, Dan Cooper saltó. En la noche helada, con el viento aullando a 322 kilómetros por hora, con $200,000 atados a su cuerpo y un paracaídas en la espalda. En un instante desapareció, tragado por la tormenta y la naturaleza salvaje. Lo que siguió fue una de las mayores cacerías humanas en la historia de Estados Unidos. Agentes del FBI, soldados, helicópteros y sabuesos peinaron los bosques cerca del río Washougal, pero no había nada, ni huellas, ni equipo, ni siquiera un trozo rasgado de tela. Era como si Cooper hubiera saltado a la leyenda en lugar del cielo. Los medios cometieron un error crítico al principio, reportando mal su nombre como Dan Cooper, en lugar del alias Dan Cooper. El error perduró, y también el mito. La cacería se expandió. Más de 1,000 sospechosos fueron investigados. Las líneas de denuncia se desbordaron. Un hombre incluso confesó en su lecho de muerte, solo para ser descartado. Ninguno del dinero del rescate apareció. Ninguna de las muestras de ADN coincidió. El rastro se enfrió. Luego, en 1980, un curioso hallazgo. Un joven chico llamado Brian Ingram encontró $5,800 en billetes de $20 deteriorados enterrados cerca del río Columbia. Los números de serie coincidían con el rescate. Fue la única evidencia física recuperada. Sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Había Cooper muerto ahogado? ¿El dinero había sido plantado? ¿Era una burla? A pesar de décadas de investigación, el caso no arrojó respuestas. El FBI cerró oficialmente el expediente en 2016
etiquetándolo como no resuelto. Cooper se convirtió en un héroe popular, un fantasma, un símbolo de desafío frío. Se escribieron canciones, se emitieron documentales, cazadores de tesoros recorrieron los bosques, pero el hombre detrás de las gafas de sol permaneció como una sombra, hasta ahora. El hombre que lo hizo 2 veces. Apenas 5 meses después del salto a la historia de Dan Cooper, ocurrió de nuevo, el 7 de abril de 1972. El vuelo 855 de United Airlines se preparaba para despegar de Denver. El secuestrador esta vez llevaba un traje de negocios, portaba una granada de mano falsa y una pistola, y entregó una nota a una asistente de vuelo. Las demandas: $500,000 en billetes pequeños, 4 paracaídas y una aeronave reabastecida lista para dirigirse al oeste. ¿La aeronave? Otro Boeing 727. La estrategia de salida: un salto en el aire por la escalera trasera. Era un déjà vu, pero esta vez el FBI atrapó a su hombre. El secuestrador era Richard Floyd McCoy, un mormón de apariencia impecable y profundamente religioso, veterano de la guerra de Vietnam, piloto de helicóptero y estudiante de Derecho en la Universidad Brigham Young. Un soldado condecorado con un corazón púrpura. Un padre de 2 hijos. Un hombre que, sobre el papel, parecía un patriota, no un secuestrador aéreo. Cuando los agentes irrumpieron en su casa días después, encontraron dinero del rescate, equipo y una nota que coincidía con la entregada a la tripulación de vuelo. Fue arrestado sin resistencia. El crimen de McCoy parecía una copia exacta del de Cooper. El avión, los paracaídas, la amenaza de bomba. La actitud, tranquila, precisa, imperturbable. Incluso la redacción en la nota de secuestro mostraba similitudes sorprendentes. Era como si lo hubiera ensayado línea por línea. Los investigadores no pudieron ignorar los paralelos y los rumores circularon. ¿Había atacado Cooper de nuevo? Pero tan rápido como surgieron, el FBI cerró esa puerta. Insistieron en que McCoy no podía ser Dan Cooper. Estructura facial diferente. Cooper tenía unos 40 años, piel oliva, cabello más oscuro. McCoy tenía 29 años, piel clara, con rasgos más claros. Los bocetos de los testigos no coincidían. La letra no era idéntica. Y McCoy tenía una coartada para el Día de Acción de Gracias de 1971. Oficialmente, los 2 casos fueron tratados como separados. Uno resuelto, el otro sin resolver. Pero muchos no estaban convencidos. Las similitudes eran demasiado precisas. No era solo el método, era la mentalidad. Ambos hombres sabían cómo manipular sistemas de aeronaves. Ambos tenían entrenamiento militar. Ambos tenían nervios de acero y un conocimiento detallado de paracaídas. Las escapadas fueron ejecutadas impecablemente. Las probabilidades de que eso ocurriera 2 veces por 2 personas no relacionadas, extremadamente bajas. Aún así, la historia de McCoy terminó abruptamente. Tras su condena, fue sentenciado a 45 años de prisión. Pero en 1974 escapó, con un arma tallada de pasta dental y un camión de basura. Su libertad duró solo 3 meses. Agentes del FBI lo rastrearon hasta Virginia, donde murió en un tiroteo. Y con eso, la puerta parecía cerrada permanentemente. El hombre que el mundo había sospechado que era Dan Cooper llevó sus secretos a la tumba. O eso pensábamos. Lo que el FBI descartó como coincidencia, otros comenzaron a cuestionar. ¿Y si esas inconsistencias, el alibi, la caligrafía, la apariencia, no fueran descalificativos, sino parte del disfraz? ¿Y si Cooper no hubiera simplemente desaparecido en el mito, sino que hubiera regresado, cambiado su apariencia y se hubiera atrevido a hacerlo de nuevo? ¿Y si alguien finalmente pudiera probarlo? El paracaídas en el ático. Para la mayoría, el misterio de Dan Cooper terminó en 2016, cuando el FBI cerró oficialmente el caso. Pero para Dan Grider apenas comenzaba. Un capitán jubilado de aerolínea comercial con más de 24.000 horas en el cielo, Dan siempre había estado fascinado por el caso Cooper. No solo por la leyenda, sino por la logística. Conocía las aeronaves.
Conocía los paracaídas. Y más que nada, sabía que algo no cuadraba. Así que mientras el resto del mundo seguía adelante, Dan pasó años revisando archivos del FBI, manifiestos de vuelo, cartas de viento, modelos de terreno, documentos desclasificados. Recreó el salto, estudió el equipo, y lentamente el rompecabezas comenzó a tomar forma. Lo que encontró en 2023 no estaba en una bóveda ni enterrado en el bosque. Estaba en una unidad de almacenamiento en Utah, una vinculada a la familia de Richard Floyd McCoy. Allí, enterrado bajo decoraciones navideñas y recuerdos polvorientos, había un paracaídas. Pero no cualquier paracaídas. Era viejo, de estilo militar, modificado. El tipo de equipo que solo un experto reconocería. Para la mayoría, era solo lona y correas. Para Dan, era una coincidencia. La rampa mostraba las mismas características inusuales enumeradas en los archivos del FBI de 1971. Carcasas de cordón de apertura modificadas, bucles de cordón reforzados, un arnés adaptado para despliegue a alta velocidad. Las manos de Dan temblaban mientras lo extendía. Esto no era una réplica, esto era una reliquia. Y su presencia, escondida en el ático de una abuela durante más de 50 años, planteaba una pregunta escalofriante. ¿Por qué se guardó? ¿Y quién lo sabía? Dan también encontró un cuaderno de registro de paracaídas con la letra de McCoy, rastreando saltos justo hasta noviembre de 1971 y luego deteniéndose en seco. ¿Entrenamiento? ¿Preparación? ¿Y por qué los registros se reanudaron de nuevo, justo antes del propio secuestro de McCoy en abril de 1972? La evidencia era convincente. Pero Grader sabía que no sería suficiente, no sin confirmación. Así que fue al FBI, no para especular, sino para entregar el equipo. En silencio ellos lo aceptaron, sin conferencias de prensa, sin declaraciones. Solo una recuperación silenciosa y una promesa. Sabemos lo que estamos buscando. Ese paracaídas ahora está en Cuántico. Los analistas lo están examinando en busca de ADN, comparándolo con muestras del corbatín que Cooper dejó atrás y comparándolo con el ADN proporcionado voluntariamente por los hijos de McCoy. Es un juego de ajedrez forense y el reloj está corriendo. Pero el verdadero impacto no estaba en el laboratorio, estaba en el silencio. Dan contactó a los hijos de McCoy, Shante y Rick. Durante años se negaron a hablar. Las cartas quedaron sin respuesta. Los mensajes fueron ignorados. Luego hubo un cambio silencioso. Su madre, Karen McCoy, había fallecido. La matriarca de la familia, de quien se rumoreaba durante mucho tiempo que había ayudado en ambos secuestros, ya no estaba, y con ella, la última barrera hacia la verdad. Finalmente, accedieron a hablar. Dan no llegó con acusaciones, llegó con hechos, con el paracaídas, con el cuaderno de registro, con una pista que ya no estaba fría, y lo que escuchó de Rick McCoy III fue suficiente para detener el tiempo. «Nunca quisimos creerlo», dijo Rick, «pero cuanto más mirábamos todo, ahí estaba todo. Él era Cooper, tenía que serlo». Una confesión tranquila, no a la prensa, no en el Tribunals, sino a un hombre que había seguido la verdad hasta las sombras. Uno de los últimos secretos del misterio de Cooper ya no estaba encerrado en archivos gubernamentales. Había estado vivo en una familia durante 5 décadas, transmitido a través del silencio, del miedo, de generaciones tratando de vivir vidas normales bajo el peso de una mentira extraordinaria. Y si ese paracaídas era real, si el ADN coincidía, entonces el misterio no solo estaba resuelto. Siempre había estado allí, escondido en un ático, protegido por amor, sellado en silencio. El mito se convierte en un hombre. Durante décadas, Dan Cooper no fue un hombre, fue una leyenda, un símbolo. Un misterio de la cultura pop con una corbata de clip y gafas de sol que desapareció entre las nubes y dejó al FBI buscando sombras. Era el antihéroe por el que la gente apostaba, el forajido que rompió las reglas sin hacer daño a nadie, el fantasma que venció al sistema. Pero si Richard Floyd McCoy era Dan Cooper, entonces esa leyenda no pertenece a un fantasma,
sino a un hombre. Un hombre con cicatrices, con una familia, con un pasado demasiado complicado para que los mitos lo sostengan. McCoy no era cualquiera. Era un piloto de helicóptero condecorado que voló a través del infierno en Vietnam y regresó a casa para construir una vida en Utah. Era un padre, un esposo, un mormón devoto y un estudiante en camino a obtener un título en Derecho. Y si la evidencia es cierta, también fue el cerebro detrás de no uno, sino 2 secuestros, cada uno por valor de $350,000, y desapareció sin dejar rastro en ambas ocasiones. Si las historias son ciertas, planificó ambos atracos meticulosamente. Estudió el montaje de paracaídas, conocía la física de la caída libre y eligió aviones que permitían salidas traseras en pleno vuelo. Una característica rara y específica. Practicó saltos en secreto. No dejó nada al azar. El salto de Cooper no fue improvisación, fue estrategia militar. Y cuando fue capturado en 1972, no fue el acto lo que conmocionó al público, fue el hombre detrás de ello. El soldado de apariencia impecable. El padre que acostaba a sus hijos en la cama la misma noche en que había sumido a una nación en el caos. No encajaba. Y tal vez por eso el FBI, en 1972, se negó a verlo como Cooper. Porque a veces la verdad es demasiado incómoda para creer, pero las leyendas no dejan paracaídas en desvanes. No enseñan a sus hijos a guardar silencio durante 50 años. No dejan rastros de sí mismos escondidos en diarios de vuelo, ADN y secretos familiares murmurados a media voz. Los hombres sí. McCoy fue asesinado en 1974 durante un tiroteo con agentes del FBI. Su vida terminó en un enfrentamiento violento igual al que él orquestó en el cielo. Si realmente era Dan Cooper, entonces el acto final del secuestrador no fue un misterio. Fue un hombre que se quedó sin tiempo, y para sus hijos, la carga no era el crimen, era el silencio. Crecer bajo el peso de un secreto demasiado peligroso para hablar, demasiado sagrado para traicionar. Eso fue lo que se rompió cuando finalmente hablaron con Dan Grader. No solo el caso, sino el control que tenía sobre ellos. La necesidad de esconderse, de proteger a su madre, de fingir que su padre no era parte del mayor misterio sin resolver en la historia estadounidense. ¿Y Grader? No estaba buscando titulares, estaba buscando un cierre, para sí mismo, para la familia, para un país que aún miraba al cielo y se preguntaba qué le pasó al hombre en el asiento 18C. Ahora el FBI tiene el equipo. El trabajo de laboratorio está en marcha. La confesión ha sido hecha. El silencio está roto. ¿Pero qué significa esto? Significa que Dan Cooper no era magia, no era un mito, era un hombre que quería salir de algo, tal vez de la guerra, tal vez del sistema, tal vez solo de su propia piel. Y en 2 saltos cambió la historia. Pero la pregunta permanece. Si un hombre puede hacer algo extraordinario, desaparecer en la leyenda y morir antes de que el mundo sepa quién era, ¿eso lo hace libre? ¿O eso lo hace olvidado? Mientras las pruebas finales se llevan a cabo a puerta cerrada en Quantico, una verdad ya está clara. Dan Cooper tenía un nombre, tenía una familia, tenía una historia. Y esa historia ya no es solo tinta en viejos archivos del FBI. Está cosida en un paracaídas, es pronunciada a través de voces temblorosas. Es llevada por 2 hijos que, después de una vida de silencio, finalmente dijeron lo que siempre supieron. Richard Floyd McCoy no simplemente desapareció en la noche, se convirtió en algo más peligroso. Se volvió inolvidable. No era un fantasma, era un padre, un soldado y tal vez un secuestrador aéreo. Con las pruebas de ADN en curso y las confesiones finalmente saliendo a la luz, la leyenda de Dan Cooper ya no es solo una pregunta, es un nombre. Si esto te sorprendió, presiona suscribirse. La verdad finalmente ha despegado y no hay vuelta atrás.